buenas tardes a todos los que nos están sintonizando. Vamos a continuar hoy día con las entregas que hemos venido haciendo, que ustedes han venido viendo en nuestro canal. No sin antes pedirles que cuando gusten le den me gusta a estas entregas y cualquier sugerencia que puedan tener, estamos a la disposición. Mire, estábamos hablando sobre los fenicios. Yo creo que es muy importante en estas entregas que estamos haciendo poder identificar también en esta vastísima civilización, que por demás, como dije ayer, aparece 20 siglos antes de Jesucristo sobre la meseta mesopotámica y se establece en todo el litoral o ribera del Líbano. Entonces es muy importante ver cómo los fenicios del Oriente, que son los que realmente establecen una gran diferencia sobre las demás civilizaciones de la época, incluyendo los pueblos cananeos que estaban ya en pequeños grupos ubicados en las riberas en el territorio libanés. Entonces comparten, pocos cananeos, muy poco el grupo, con esta oleada enorme de fenicios, de los hombres rojos, como se le llamaba, y que son los que a través de la navegación y por sus experimentados conocimientos sobre la mar, descubren y abren el comercio con los inyaritas y ponen a la disposición de las casas cereales y crean la ruta de comercio que hasta hace poco tiempo, unos cientos de años, se conocía como la ruta del incienso. Y esto lo logran porque tienen no solamente un gran conocimiento, sino también los navíos veloces, que los colocaron como la más importante de todas las civilizaciones de todos los tiempos para cuando ya están sobre el territorio libanés. Y que yo les decía en el día de ayer que parte de la desaparición de esa cultura o civilización se debió a que los latinos, que todo el mundo lo sabe porque lo pueden leer en la historia, aquí no se está inventando nada, porque sería un desliz histórico, personal, decir una mentira, pero realmente los latinos eran hordas salvajes que andaban por los mares pirateando. Y entonces asaltan uno de los navíos, yo lo dije ayer, creo, fenicio, y ahí encuentran cómo ellos construían esas grandes naves, veloces por demás, y eso era lo que los latinos querían para poderse alzar como grandes navegantes, y tenían la astucia y también la condición de guerreros que les faltaba a los fenicios, porque eran hombres de alto pensamiento, creativos, era otra cosa. Pero bueno, nos habíamos quedado en la ruta del incienso, y esto es muy importante porque esa ruta permite que se les pueda entregar a las casas cereales de la época, como también a los sacerdotes, a la clase sacerdotal, no solamente fenicia, sino también de las otras etnias o culturas que eran contemporáneas, para el servicio a los dioses. Los fenicios eran politeístas. Su religión se basaba en la fecundidad. Por eso usted ve que la mujer libanesa aún hoy es tan importante para una mujer de ascendencia libanesa o libanesa,
tener una familia de más de 3 o 4 hijos. Eso es muy, muy importante, ¿no? Todavía hoy en el Líbano hay muchas personas, muchas, que tienen más de 5 o 6 hijos. Entonces, hay un culto exacerbado a la fecundidad, también al gran Dios que ellos determinaban. Él, fíjense ustedes, 20 siglos antes de Jesucristo, Él era el Dios supremo, y también Atarta, que después se europeiza como Astarte, la parte femenina de Dios. Él, Astarte y Adonis. Adonis después casa con Afrodita, eso lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense, había un dios para la fecundidad, había un gran culto al sol, y también el sentido de 3 personas en una, que era el hijo del padre, él, y de Astarte, después europeizada, pero era Astarte, y Sofís, que era el dios solar. Pero bueno, el dios solar, que era Sofís, y él era la misma persona, el gran Dios, ¿verdad? Y Adonis, el hijo. Curiosamente, más adelante, cuando surge el cristianismo, fíjense ustedes cómo ese concepto de tríada de los fenicios se populariza, y también la cristiandad utiliza la tríada de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digo, no es que estoy diciendo que lo toman de los fenicios, pero hay una verdadera coincidencia, ¿verdad? Cuando usted lee profundamente la civilización y la cultura y la fe fenicia. También debo decir que el dios Baco era muy importante para ellos, porque gustaban mucho del vino y también de las celebraciones. Realmente la fecundidad era una cosa tan importante para ellos que tenían festividades en determinados tiempos del año, y rindiendo culto al dios Baco para fecundar a todas las mujeres que se pudiera fecundar. Y bueno, es difícil muchas veces ya a esta altura del tiempo o de la historia uno poder entrelazar todo esto, pero así sucedió. Y los sacerdotes o la clase sacerdotal se vestía con túnica blanca, tal como ustedes lo vieron después en el Imperio Romano, en la clase sacerdotal de ellos, y también en el Senado, y por vía de consecuencia también se vestían así los césares o emperadores de Roma, tomando esas vestimentas y todo ese culto, con otros nombres, por supuesto, de la civilización fenicia. Queríamos traer todo esto porque yo creo que es muy interesante podernos ceñir a las cosas tal cual sucedieron, sin ninguna cerrazón, y también sin esconder nada. Porque en este tiempo, como decía Jean Macel, de apertura en todos los sentidos, y desde el siglo pasado, la medianía y en las postrimerías del siglo pasado, ya se comenzaba a vislumbrar que se tenía que decir la verdad, y que la verdad era que todo el derecho, tal como lo conocemos, el derecho, el código de derecho, tanto francés como romano, que son los más conocidos,
se fundamentan y se establecen a través de los códices fenicios establecidos para la jurisprudencia. Pero se conocen como código francés o romano y nunca se le dio esa prominencia y esa veracidad en estos datos que estamos revelando, datos históricos que no son de mi propiedad. Ustedes lo pueden buscar y podrán ver que la primera escuela de leyes realmente se establece en Beirut, conocida como Verité. Yo creo que también debemos decir la importancia de este grupo, de los fenicios, en la aleación de los metales. Eran expertos en la aleación de los metales y eran grandes orfebres. Perdón. A mí me sorprendió muchos años atrás, cuando yo he visitado varias veces Toledo porque me gusta mucho, aquí en España, me gusta mucho ese pequeño pueblo, me parece muy pintoresco y muy hermoso. Y bueno, hay toda clase de expresión artística importante en ese pequeño pueblo. Y bueno, y así en España y en otras partes de Europa hay vestidos culturales de mucha importancia y de arte muy importantes. Ni qué hablar de Francia, y mucho menos de Italia y especialmente de Roma. Pero bueno, cuando fui la primera vez a Toledo, me sorprendió enormemente cómo trabajaban el oro damasquinado. Y mi cerebro ha sido muy revolotea mucho y hace comparaciones muy rápidas y retrata las cosas, y me transporté inmediatamente, no a Damasco, que no conozco Damasco. Estuve a punto de conocerlo, pero entonces estalló la guerra, un desastre. Pero bueno, pero sí me transporté al Líbano y dije, pero mira, qué orfebrería tan bien celebrada y producida. Me parece muchísimo a la orfebrería libanesa. Y es que cuando usted compara, usted se da cuenta que la orfebrería también terminada de casi o de muchos países en el mundo, no quiero decir que sea obra exclusiva de los fenicios, pero sí hay una gran influencia fenicia. Ellos fueron los primeros en alear los metales y especialmente el oro, la plata. Fíjense ustedes cómo ellos descubren a través de la aleación que el cobre puede ser utilizado también, y el bronce, para al alear el cobre con el bronce podían también hacer piezas de exquisita producción, y lo hemos visto en piezas que han aparecido, vasijas y otras piezas en diferentes partes donde la arqueología ha podido llegar, y cómo por la datación histórica se sabe que son piezas fenicias. De igual manera, hemos encontrado grandes, yo digo hemos encontrado porque lo hemos leído, grandes manifestaciones en arcilla. Vimos también cómo tenían amplias bibliotecas en en las ciudades-estado, en los reinos que ellos manejaron. Tenían grandes bibliotecas con una gran cantidad de tomos importantes, de autores muy importantes. Inclusive se sabe que parte de la biblioteca de Alejandría
y se está estudiando, que fue fomentada ampliamente por Cleopatra. Muchos de esos tomos que después se perdieron en el incendio eran tomos que se habían sustraído no por los egipcios únicamente, sino también por los latinos, y que de alguna manera fueron, como ya Roma era imperio, fueron a parar a manos de Cleopatra, que hizo de Alejandría y de la biblioteca de Alejandría una biblioteca de impacto mundial para la época. Y yo creo que hubiese sido hoy la biblioteca más importante de todos los tiempos, porque ella era, aun cuando era una reina egipcia, era una mujer de una vasta cultura. Entonces, muchos de los tomos de la biblioteca de Alejandría se teme y se cree que eran muchas obras que se sustrajeron de las bibliotecas de las ciudades-estados y los reinos fenicios. Hablar sobre esta etnia es muy difícil porque se contrapone a todo lo que conocemos como bueno y válido. Entonces, usted hablar de estas sociedades que usted puede decir, bueno, atávicamente estamos unidos a esas sociedades, atávicamente ella, léase servidora, está unida a esa cultura. No. Esto no es por atavismo, esto es utilizando los textos históricos que hemos podido leer por mucho tiempo y que estamos sirviendo hoy a ustedes con muchísimo afecto y que esperamos que ustedes lo puedan realmente utilizar. Yo, antes de despedir, quiero agradecer muchísimo a doña Miledis de Amado, quien ha tenido la gentileza de servirme parte de sus innúmeras instalaciones, de las innúmeras actividades que puede ella ofrecer desde su madurez como artista de la belleza. Y bueno, he visitado su local 2 veces para que ustedes sepan que pueden utilizar en la Virgilio Almanzar, en los Cerros de Gurabo, las maravillas que ella ofrece. Ella ofrece mesoterapia, ofrece masajes, también limpieza de faz. Hay un sinnúmero de servicios que ustedes pueden conseguir a través de doña Miledis de Amado en los Cerros de Gurabo, Virgilio Almanzar. Es muy asequible y los precios son inmejorables. Así es que los invitamos a ustedes a estar con ella, a recibir sus consejos para una mejor salud física, y le agradezco a ella todas las atenciones que ha tenido para conmigo. También aquellos que quieran hacerse sus cejas, también la línea de los ojos, pueden hacerlo con doña Miledis de Amado. Hay mucha experiencia en ella. Miren, y quiero también apuntar, antes de terminar, que nada de lo que se diga aquí, nada, es con deseo de levantar resquemor en ninguno de los países ni las culturas que están sobre este planeta desde hace años. No, nosotros sencillamente estamos opinando aquí y prestando una opinión que realmente ha venido tratando